Durante casi 50 años, un solo hombre construyó la mayor estafa financiera de la historia. No desde las sombras, no desde el anonimato, sino desde el corazón mismo de Wall Street, a plena luz del día, ante los ojos de reguladores, bancos, gobiernos y algunas de las mentes más brillantes del mundo financiero. Y todos, absolutamente todos, miraron hacia otro lado. Antes de empezar, si te gustan estas historias de investigación, suscríbete al canal, dale like y déjanos un comentario. Nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y a seguir produciendo este tipo de contenido. Ya está, gracias. Ahora sí, entremos en la historia. Hay ciudades que fabrican mitos. Nueva York es una de ellas. Y en esa ciudad, en el corazón del sistema financiero más poderoso del mundo, algunos hombres logran convertirse en algo más que exitosos. Se convierten en leyendas. Bernard Lawrence Madoff fue, durante décadas, una de esas leyendas. No el tipo de leyenda que se construye con escándalos o con excesos visibles. No. Madoff era la clase de leyenda que se construye con discreción, con resultados consistentes, con una reputación tan sólida que nadie se atrevía a cuestionarla. Era, en el lenguaje de Wall Street, una institución. Nació el 29 de abril de 1938 en el barrio de Queens, Nueva York, hijo de Ralph Madoff y Sylvia Montner, una familia judía de clase trabajadora sin conexiones especiales con el mundo financiero. Su padre intentó, sin éxito, registrar una pequeña firma de corretaje. Su madre también tuvo problemas con los reguladores financieros. Son detalles que, vistos en retrospectiva, resultan inquietantes, pero en aquel momento nadie los conectó con nada. Bernie creció en un entorno modesto. Estudió en la Universidad Hofstra de Long Island, donde obtuvo un título en ciencias políticas, y llegó a inscribirse brevemente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Brooklyn, aunque la abandonó pronto. No tenía una formación financiera formal, no tenía un MBA de Harvard, ni contactos heredados en los grandes bancos. Lo que tenía era algo mucho más difícil de definir y mucho más peligroso: carisma, paciencia y una comprensión instintiva de lo que la gente quería escuchar. En 1960, con 22 años y $5,000 ahorrados de trabajar como instalador de sistemas de riego y como socorrista en las playas de Long Island, fundó Bernard L. Madoff Investment Securities. $5,000. Eso fue todo. El mundo financiero de aquella época estaba dominado por los grandes clubes del establishment de Wall Street, los llamados WASP, hombres blancos anglosajones y protestantes que controlaban la bolsa de Nueva York como si fuera un club privado al que pocos tenían acceso. Para alguien como Madoff, joven, judío, sin apellido de abolengo, las puertas de ese club estaban cerradas. Y fue precisamente esa exclusión lo que lo empujó a buscar otro camino. En lugar de luchar por entrar en la bolsa de Nueva York, Madoff se especializó en el mercado extrabursátil, el llamado mercado OTC, donde se negociaban acciones de empresas que no cotizaban en los grandes índices. Era un mercado considerado de segunda categoría, menos glamuroso, menos sofisticado, pero Madoff vio en él una oportunidad enorme. Fue uno de los primeros en adoptar la tecnología informática para automatizar las operaciones de compraventa de acciones, reduciendo costos y acelerando transacciones de una manera que los operadores tradicionales
simplemente no podían igualar. Esta innovación tecnológica fue real, fue genuina, y fue el cimiento sobre el que construyó su reputación legítima. Y esa reputación fue creciendo a una velocidad extraordinaria. En los años 70 y 80, Bernard Madoff Investment Securities se convirtió en uno de los mayores creadores de mercado de Estados Unidos, llegando a manejar, en algunos momentos, hasta el 10% de todas las transacciones de la Bolsa de Nueva York, no como miembro de ese club exclusivo, sino desde afuera, con tecnología y eficiencia. Llegó a ser presidente del Nasdaq, el segundo mercado de valores más grande del mundo, no una vez, sino 3 veces. Era asesor de la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC. Era consultado por reguladores, por políticos, por ejecutivos de los grandes bancos. Su palabra pesaba. Su nombre abría puertas. Y nadie, absolutamente nadie, sospechaba que debajo de todo eso había algo que no cuadraba. Pero la historia de Bernie Madoff no es solo la historia de un hombre, es la historia de un sistema, de una época, de una cultura financiera que premiaba la apariencia sobre la sustancia y que confundía el éxito con la virtud. Y esa historia está a punto de ponerse muy interesante, porque lo que vino después no fue una construcción gradual y planificada desde el primer día. Fue algo mucho más humano, mucho más oscuro y en cierta forma mucho más aterrador. El negocio legítimo de Madoff, el de corretaje y creación de mercado, era real y rentable. Pero en algún momento, en algún punto que los investigadores nunca pudieron precisar con exactitud, comenzó algo paralelo, un segundo piso, un negocio dentro del negocio, una división de gestión de inversiones que operaba en una planta separada de las oficinas de Madoff, en el edificio Lipstick de Manhattan, el número 17 de la Tercera Avenida, un rascacielos de forma elíptica que se convertiría en el símbolo de todo el escándalo. Mientras el negocio legítimo operaba en el 18º y 19º piso, la división de inversiones, la que gestionaba el dinero de los clientes, operaba en el 17º, un piso separado, con acceso restringido, con un pequeño grupo de empleados que no se mezclaban con el resto. Una caja negra dentro de una empresa respetable. La estrategia que Madoff decía utilizar se llamaba Split Strike Conversion. Sonaba técnica, sofisticada, casi aburrida en su complejidad. Decía que compraba una cesta de acciones del índice S&P 100, las 100 empresas más grandes de Estados Unidos, y simultáneamente compraba opciones de venta y vendía opciones de compra para limitar tanto las pérdidas como las ganancias. Era una estrategia real, utilizada por gestores reales. El problema era que, según los cálculos posteriores de analistas y matemáticos, la cantidad de dinero que Madoff decía gestionar era tan grande que habría necesitado comprar más opciones de las que existían en todo el mercado. La aritmética era imposible, pero nadie hizo esa aritmética a tiempo. Los rendimientos que prometía eran, en apariencia, modestos, entre el 8 y el 12% anual. No era el tipo de promesa descarada de duplicar el dinero en un año que caracteriza a los fraudes más burdos. Era el tipo de rendimiento que un inversor sofisticado podía creer posible, consistente, estable, predecible. Y ahí radicaba precisamente la trampa más sofisticada. No era demasiado bueno para ser verdad. Era solo lo suficientemente bueno para ser creíble.
Y esa consistencia, esa capacidad de generar ganancias positivas, tanto en mercados alcistas como en mercados bajistas, era precisamente lo que más debería haber encendido las alarmas, porque ningún mercado real es así de predecible, ninguno. Pero la estructura del engaño tenía otra capa, igualmente diabólica. Madoff no aceptaba clientes directamente del público. Operaba a través de lo que se llamaban feeders, fondos de alimentación, gestores intermediarios que captaban dinero de sus propios clientes y lo canalizaban hacia Madoff. Este modelo le daba dos ventajas enormes. Primero, creaba una distancia entre él y los inversores finales, reduciendo las preguntas directas. Segundo, convertía a esos gestores intermediarios en cómplices involuntarios de su propio silencio. Porque cuanto más dinero atraían hacia Madoff, más comisiones ganaban. Y cuanto más ganaban, menos incentivos tenían para hacer preguntas incómodas. El acceso a Madoff se convirtió en sí mismo en una forma de exclusividad. No era fácil invertir con él. Tenías que conocer a alguien que te presentara. Tenías que ser aceptado. Y esa sensación de pertenecer a un club selecto, de tener acceso a algo que otros no podían tener, era uno de los instrumentos psicológicos más poderosos de toda la operación. La gente no solo quería los rendimientos, quería pertenecer, quería poder decir que su dinero estaba con Madoff. En los clubes de campo de Palm Beach, en las sinagogas de Manhattan, en los círculos sociales de la élite judía norteamericana, el nombre de Madoff circulaba como un secreto a voces. Invertir con él era una señal de estatus, de conexiones, de pertenecer a la élite, y esa red social fue su herramienta de captación más eficaz, más que cualquier anuncio, más que cualquier estrategia de marketing. Era el boca a boca del dinero viejo. Y aquí es donde la historia da un giro que muy poca gente conoce, porque lo que estaba a punto de ocurrir dejó al descubierto algo mucho más perturbador que el fraude en sí mismo. Because the warning signs were there. Estaban ahí desde el principio, claros como el agua para quien quisiera mirar. El problema no fue que nadie los viera. El problema fue que nadie quiso verlos. El primer gran escéptico fue Harry Markopoulos, un analista financiero de Boston que trabajaba para una firma competidora. En el año 1999, su jefe le pidió que analizara la estrategia de Madoff para ver si podían replicarla. Markopoulos se sentó con los números y en cuestión de horas llegó a una conclusión que lo dejó atónito. Era matemáticamente imposible. Los rendimientos que Madoff afirmaba obtener con la estrategia de Split Strike Conversion no podían existir en el mundo real. O Madoff estaba mintiendo sobre su estrategia, lo cual significaba que no sabían qué hacía realmente con el dinero, o estaba mintiendo sobre los rendimientos, lo cual significaba que era un esquema Ponzi. En cualquiera de los dos casos, era fraude. Markopoulos fue a la SEC con su análisis. En el año 2000, luego en 2001, luego en 2005, con un documento de 21 páginas titulado, en inglés, The World's Largest Hedge Fund is a Fraud. El mayor fondo de cobertura del mundo es un fraude. Detalló cada señal de alarma. Calculó el tamaño probable de la estafa. Nombró a Madoff explícitamente. La SEC investigó y cerró el caso. 2 veces. Los reguladores hablaron con Madoff, quien los sedujo con su aire de autoridad y sus explicaciones técnicas, y los investigadores,
intimidados por su reputación y su posición, se fueron convencidos de que todo estaba en orden. Era el zorro cuidando el gallinero, y el gallinero estaba convencido de que el zorro era un perro pastor. Pero Markópolos no fue el único. En el año 2001, 2 artículos periodísticos importantes levantaron sospechas públicas. La revista Barron's publicó un artículo cuestionando cómo era posible que Madoff generara esos rendimientos de manera tan consistente. La publicación M.I.Hedge también publicó dudas similares. Los artículos circularon por Wall Street y las respuestas que generaron fueron reveladoras. Algunos gestores de fondos retiraron su dinero en silencio, sin hacer ruido, sin reportar nada, porque preferían proteger sus propias relaciones con Madoff antes que exponerlo o exponerse. Era una conspiración del silencio no coordinada, una red de cómplices accidentales unidos por el mismo interés, que el negocio siguiera funcionando. Los propios bancos europeos que canalizaban dinero hacia Madoff a través de sus fondos realizaron análisis internos que levantaban dudas serias. Algunos llegaron a conclusiones que señalaban irregularidades, y aún así, muchos de ellos siguieron enviando dinero. La razón era simple y brutal. El negocio era demasiado rentable como para cuestionarlo. Las comisiones que generaban los fondos feeder eran enormes. Y mientras hubiera dinero entrando, mientras los estados de cuenta mensuales siguieran mostrando ganancias, era más cómodo mirar hacia otro lado. Había también señales en la propia estructura operativa de Madoff que habrían resultado chocantes para cualquier auditor con experiencia. La firma auditora que certificaba las cuentas de Madoff Investment Securities era una pequeña empresa de 3 personas ubicada en un local comercial de menos de 4 metros cuadrados en un suburbio de Nueva York, Friedling y Horowitz. Una firma desconocida, sin reputación, auditando lo que supuestamente era uno de los mayores fondos de inversión del mundo. Para poner eso en perspectiva, los grandes fondos de inversión contratan a las 4 mayores firmas auditoras del mundo, organizaciones con miles de empleados y décadas de experiencia. Madoff tenía a 3 personas en un local del tamaño de un baño. Nadie preguntó por qué, y nadie preguntó tampoco por qué Madoff se negaba a revelar los detalles de su estrategia de inversión. La explicaba en términos generales, pero nunca con el nivel de detalle que cualquier inversor sofisticado habría exigido. Decía que era propietaria, que si la revelaba, perdería su ventaja competitiva, y la gente lo aceptaba, porque era Madoff, porque su reputación actuaba como un escudo que hacía innecesaria cualquier verificación adicional. La confianza había sustituido al análisis, y esa sustitución, ese momento en que la gente deja de pensar y empieza a creer, es siempre el momento más peligroso en cualquier sistema financiero. Si estás disfrutando esta investigación, un segundo. Suscríbete y activa la campana. Así no te pierdes los próximos documentales. Seguimos. Pero incluso con todas esas señales ignoradas, con todos esos avisos desechados, lo que derrumbó finalmente el castillo de naipes no fue una investigación brillante ni una intervención regulatoria. Fue algo mucho más mundano, mucho más irónico y, en cierta forma, mucho más justo. El propio mercado lo destruyó. El año 2008 fue el año en que el sistema financiero global entró en su mayor crisis desde la Gran Depresión de 1929. La quiebra de Lehman Brothers, en septiembre de ese año, desencadenó un pánico en los mercados que hizo que inversores de todo el mundo
comenzaran a retirar su dinero en masa, no solo de los fondos de mala reputación, de todos los fondos, de todos los vehículos de inversión. La liquidez se evaporó, el crédito se congeló y los inversores de Madoff, enfrentando sus propias pérdidas en otros activos y necesitando efectivo urgentemente, comenzaron a pedir reembolsos en cantidades sin precedentes. En noviembre de 2008, las solicitudes de reembolso que llegaron a Madoff ascendieron a aproximadamente $7.000 millones. $7.000 millones que no existían, porque el esquema Ponzi de Madoff funcionaba exactamente igual que todos los esquemas Ponzi de la historia. El dinero de los nuevos inversores pagaba los rendimientos y los reembolsos de los antiguos. No había inversiones reales. No había cartera de acciones. No había nada detrás de los estados de cuenta mensuales más que números generados por computadora. La cuenta bancaria real de la operación tenía en ese momento apenas $200 millones, una cifra ridícula frente a los $65.000 millones que aparecían en papel en los estados de cuenta de los clientes. Madoff intentó resistir, intentó buscar dinero, contactó a inversores conocidos, habló con bancos, pero el agujero era demasiado grande, el pánico demasiado extendido y el tiempo demasiado corto. El viernes 5 de diciembre de 2008, llamó a sus dos hijos, Mark y Andrew, quienes trabajaban en la división de corretaje legítima de la firma, y les comunicó que quería repartir anticipadamente los bonos anuales de la empresa. Los hijos, desconcertados por el momento poco habitual, insistieron en que les explicara de dónde vendría el dinero. Y fue entonces cuando Bernie Madoff, el mago de Wall Street, la leyenda que había sostenido el engaño durante décadas, finalmente se quebró. Les contó todo. Les dijo que la división de gestión de inversiones era un fraude, que siempre había sido un fraude, que era un enorme esquema Ponzi y que estaba terminado. Les dijo que estimaba que había perdido aproximadamente $50.000 millones. Sus hijos, horrorizados, esa misma noche contactaron a un abogado y al día siguiente por la mañana lo reportaron a las autoridades federales. El 11 de diciembre de 2008, agentes del FBI llegaron al apartamento de Madoff en el Upper East Side de Manhattan. Cuando le preguntaron si había una explicación inocente para lo que sus hijos habían reportado, Madoff respondió simplemente: no hay explicación inocente. Soy culpable. Fue arrestado ese mismo día. No hubo persecución, no hubo drama, no hubo intento de huida. El hombre que había engañado al mundo entero durante casi 50 años entregó sus manos a las esposas con la misma calma que había usado toda su vida para mentir. Y en ese momento, el mundo financiero global tuvo que enfrentarse a la magnitud de lo que había ocurrido. Lo que vino después dejó al descubierto algo aún más devastador que el número en sí mismo. Los rostros detrás de ese número. Las víctimas de Bernard Madoff no fueron principalmente los grandes bancos o los hedge funds, aunque esos también perdieron enormes sumas. Tenían recursos para absorber el golpe. Las víctimas más devastadas fueron personas individuales, familias enteras, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones benéficas, fondos de pensiones de sindicatos y hospitales, instituciones educativas, gente real, con vidas reales, que había confiado sus ahorros, su seguridad para la vejez, el futuro de sus hijos, a un hombre que resultó no merecer ni un centavo de esa confianza.
El número oficial de víctimas directas superó los 37.000 en más de 136 países. El monto total de las pérdidas netas reales, es decir, el dinero efectivamente depositado que nunca fue devuelto, fue estimado por el síndico designado por el tribunal en aproximadamente 17.000 millones de dólares. La diferencia entre esa cifra y los 65.000 millones que aparecían en los estados de cuenta representaba décadas de ganancias ficticias que jamás habían existido. Entre las víctimas había historias que destrozaban el corazón. Personas que habían invertido todos sus ahorros de jubilación y que a los 70 u 80 años se encontraron sin nada, literalmente sin nada, obligadas a vender sus casas o a depender de sus hijos. Organizaciones benéficas que habían confiado sus fondos de reserva a Madoff y que tuvieron que cerrar de un día para otro, dejando sin servicios a comunidades vulnerables que dependían de ellas. La Fundación Wiesel para la Humanidad, la Organización del Sobreviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, perdió prácticamente todo su patrimonio. El GIMAC Mortgage perdió fondos de pensión. Decenas de organizaciones judías que habían confiado en Madoff, en parte por el sentido de comunidad y pertenencia que él proyectaba, quedaron devastadas. Uno de los casos más trágicos fue el del ejecutivo financiero Thierry de la Villeuche, un aristócrata francés que había canalizado dinero de clientes europeos hacia Madoff. Cuando el fraude se descubrió, incapaz de afrontar lo que había perdido y lo que sentía como una responsabilidad personal hacia quienes habían confiado en él, se suicidó en su oficina de Manhattan el 23 de diciembre de 2008, apenas 12 días después del arresto de Madoff. Dejó una nota en la que expresaba que sentía que era su responsabilidad por no haber hecho suficientes preguntas. Los fondos FIDER, esos intermediarios que habían captado dinero y lo habían canalizado hacia Madoff, también quedaron expuestos. El fondo Fairfield Greenwich Group, uno de los mayores, había invertido aproximadamente 7.200 millones de dólares con Madoff, más de la mitad de sus activos totales bajo gestión. Bancos como el HSBC, el BNP Paribas, el Banco Santander de España y el Unicredit de Italia tenían exposiciones que ascendían a miles de millones de dólares. El Banco Santander tuvo que compensar a sus clientes privados con cerca de 2.000 millones de dólares de su propio capital para mitigar el daño reputacional. Las consecuencias sistémicas del escándalo también fueron enormes. La revelación de que Madoff había operado durante décadas bajo las narices de la SEC sin ser detectado fue un golpe demoledor para la credibilidad del sistema regulatorio financiero estadounidense. La agencia fue sometida a una investigación interna que reveló fallos gravísimos. Investigadores sin la formación técnica suficiente para entender los instrumentos financieros que estaban supuestamente supervisando, una cultura institucional que reverenciaba a las figuras de alto perfil en lugar de cuestionarlas, y una falla sistemática en el seguimiento de las denuncias de Markopoulos que rozaba lo incomprensible. El inspector general de la SEC publicó un informe de 500 páginas que documentó en detalle cómo la agencia había ignorado señales claras de fraude durante casi una década. El informe fue una lectura devastadora, no solo por lo que revelaba sobre el caso Madoff en particular, sino por lo que decía sobre la capacidad del sistema para proteger a los inversores en general. Y mientras el mundo contabilizaba las pérdidas y estudiaba los fallos regulatorios, Bernie Madoff
Estaba en su apartamento del Upper East Side, bajo arresto domiciliario, con una pulsera electrónica en el tobillo, esperando su juicio. El apartamento valía $7 millones. La púlpera era un recordatorio constante de que su mundo, tan cuidadosamente construido durante tantas décadas, había colapsado en una sola conversación con sus hijos un viernes por la tarde. Pero aún quedaba por resolver la pregunta que más perturbaba a los investigadores, a las víctimas y al mundo: ¿cuándo había comenzado realmente el fraude? El 29 de junio de 2009, Bernard Lawrence Madoff se presentó ante el juez federal Denny Chin en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. No hubo juicio. Madoff se declaró culpable de 11 cargos federales, incluyendo fraude de valores, fraude postal, fraude electrónico, lavado de dinero, perjurio, presentación de declaraciones falsas y robo de fondos de un plan de beneficios para empleados. 11 cargos, cada uno con su propia pena máxima. Sumadas, la pena máxima teórica ascendía a 150 años de prisión. Antes de que el juez dictara sentencia, varias víctimas tuvieron la oportunidad de hablar ante el tribunal. Sus palabras fueron algunas de las más desgarradoras jamás escuchadas en una sala de justicia financiera. Una mujer describió cómo había perdido los ahorros de toda su vida y cómo su marido, enfermo y destruido por el shock, había muerto poco después de enterarse. Otro habló de cómo había convencido a su madre anciana de confiar todos sus ahorros a Madoff y cómo ahora tenía que vivir con esa responsabilidad el resto de su vida. Algunos pedían la máxima pena, otros simplemente querían que Madoff mirara al tribunal y reconociera lo que había hecho. Madoff habló. Dio una declaración en la que admitió que no había excusa para su comportamiento, que era consciente del daño que había causado y que viviría el resto de su vida con ese conocimiento. Pidió perdón. Sus palabras sonaron, para muchos de los presentes, huecas, demasiado ordenadas, demasiado controladas para ser genuinas, como si hasta en ese momento, arrodillado ante la justicia, Bernie Madoff siguiera siendo el mismo actor consumado que había sido toda su vida. El juez, Denny Chin, no tardó en dictar sentencia. Condenó a Bernard Madoff a 150 años de prisión, la pena máxima posible. También ordenó la confiscación de $170 mil millones en activos, una cifra que incluía todo el dinero que había pasado por la firma a lo largo de las décadas. En sus comentarios, el juez Chin señaló que no había recibido ninguna carta de apoyo a Madoff, ni de amigos, ni de familiares, ni de nadie. Nadie, absolutamente nadie, había escrito para pedir clemencia. Era un detalle pequeño, pero elocuente. Madoff fue enviado a la prisión federal de Butner, en Carolina del Norte, donde pasaría el resto de su vida. Tenía 71 años en el momento de su sentencia. Nunca saldría libre. Las investigaciones continuaron durante años. El síndico designado por el tribunal, Irving Picard, comenzó el proceso de recuperación de activos que se convertiría en uno de los litigios financieros más complejos y prolongados de la historia. Picard demandó a bancos, a fondos feeder, a familiares de Madoff, a clientes que habían retirado sus ganancias antes del colapso, a prácticamente cualquier persona o entidad que hubiera recibido dinero del esquema. Las demandas ascendieron a decenas de miles de millones de dólares. A lo largo de los años,
El proceso de recuperación logró resultados que en un principio parecían imposibles. Para 2023, el Fondo de Recuperación administrado por Picard había recuperado y distribuido más de 14.000 millones de dólares entre las víctimas, cubriendo aproximadamente el 80% de las pérdidas netas reclamadas. Fue un logro extraordinario, aunque para muchas víctimas llegó demasiado tarde o fue insuficiente para reconstruir lo que habían perdido. El equipo cercano a Madoff también fue investigado y procesado. Frank D. Paskley, el director financiero que durante décadas había operado el esquema junto a Madoff, se declaró culpable y cooperó con la fiscalía. Varios empleados de la firma fueron procesados y condenados. El auditor, David Friedling, se declaró culpable de fraude de valores. Peter Madoff, hermano de Bernie y director de cumplimiento de la firma, fue condenado a 10 años de prisión. Pero quizás las consecuencias más devastadoras dentro de la familia fueron otras. Mark Madoff, el hijo mayor que había reportado a su padre a las autoridades, nunca pudo recuperarse del trauma y de la presión pública. El 11 de diciembre de 2010, exactamente 2 años después del arresto de su padre, Mark Madoff se suicidó en su apartamento de Manhattan. Tenía 46 años. Andrew Madoff, el hijo menor, murió de cáncer en 2014. Ruth Madoff, la esposa de Bernie, sobrevivió al escándalo, intentando reconstruir una vida en el anonimato, habiendo sido despojada de casi todos sus activos por las autoridades. Bernie Madoff murió en prisión el 14 de abril de 2021, a los 82 años, a causa de una insuficiencia renal crónica. Hasta el final, las preguntas sobre el alcance real de su engaño, sobre cuándo comenzó exactamente, sobre quién más sabía, nunca tuvieron respuesta definitiva. El propio Madoff dio versiones contradictorias en diferentes entrevistas concedidas desde prisión. En algunas decía que el fraude había comenzado en los años 90, cuando los mercados se volvieron difíciles. En otras, sugería que quizás había comenzado mucho antes. Los investigadores, basándose en los registros encontrados, concluyeron que no había evidencia de operaciones legítimas de gestión de inversiones que se remontaran más allá de los años 70 o incluso antes. Lo que el caso Madoff dejó al mundo fue un conjunto de lecciones que, lamentablemente, la historia financiera sugiere que serán aprendidas y olvidadas una y otra vez. La primera y más fundamental es la que más incomoda reconocer. La confianza ciega es el arma más poderosa de cualquier estafador. Madoff no operó a pesar de la confianza que le tenían sus víctimas. Operó gracias a ella. Cada inversor que no hizo preguntas, cada regulador que no presionó, cada auditor que firmó sin verificar, cada banco que miró hacia otro lado, fue un eslabón en la cadena que permitió que el fraude continuara. La reputación de Madoff no era un accidente, era una construcción deliberada y cuidadosa, mantenida durante décadas, diseñada específicamente para hacer innecesaria la verificación. La segunda lección es sobre la naturaleza de la consistencia en los mercados financieros. Los mercados son volátiles por naturaleza. Los precios suben y bajan. Los buenos gestores tienen años malos. Cualquier fondo que afirme generar rendimientos positivos y consistentes, independientemente de las condiciones del mercado, debe ser objeto de escrutinio intenso, no de admiración. La consistencia imposible es una señal de alarma, no un mérito. La tercera lección es institucional.
La SEC fue reformada significativamente después del escándalo. Se crearon nuevas divisiones especializadas. Se mejoraron los protocolos de gestión de denuncias. Se contrató a más especialistas técnicos. Pero las reformas institucionales, por más bien diseñadas que estén, solo funcionan si las personas que las implementan tienen la voluntad de hacerlo. El problema de la SEC con Madoff no fue solo de procedimientos, fue de cultura. Fue la cultura de deferir a la autoridad y la reputación en lugar de cuestionar los números. Y ese tipo de cultura no se cambia con regulaciones nuevas, se cambia lentamente y con dificultad, con generaciones de profesionales que aprenden a anteponer el análisis riguroso a la comodidad del consenso. La cuarta lección, quizás la más oscura, es sobre la complicidad del silencio. Hubo personas en el mundo financiero que sabían o que tenían razones fundadas para sospechar que algo estaba mal con Madoff y optaron por callar. Lo hicieron por interés propio, por comodidad, por miedo a las consecuencias de hablar. Su silencio fue un acto moral con consecuencias reales. Cada año que pasó sin que nadie hablara fue un año más de víctimas, un año más de familias que confiaron su futuro a un fantasma. Y la quinta lección, la más universal, es sobre la naturaleza humana misma. Queremos creer en las personas que admiramos, queremos creer que el éxito es evidencia de virtud, queremos creer que los sistemas que nos protegen están funcionando. Y esa necesidad de creer, esa resistencia a cuestionar lo que nos hace sentir seguros y bien situados, es la vulnerabilidad que cualquier estafador, con suficiente paciencia y habilidad, puede explotar. Madoff lo sabía, lo supo desde el principio y lo usó durante medio siglo. El edificio Lipstick de Manhattan sigue en pie. El 17º piso tiene nuevos ocupantes. El mercado financiero sigue funcionando. Y en algún lugar del mundo, en este mismo momento, alguien está construyendo la próxima gran ilusión, confiando en que la gente seguirá siendo lo que siempre ha sido, demasiado humana para ver lo que no quiere ver. Y hasta aquí el documental de hoy. Gracias por acompañarnos en esta historia que nos recuerda que los mayores engaños no se construyen en la oscuridad, sino a plena luz del día, con la complicidad de nuestra propia necesidad de creer. No olvides suscribirte, dejar tu like y contarnos en los comentarios qué tema te gustaría ver la próxima vez. Que tengas una excelente noche y nos vemos en la próxima historia.